Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Adalberto Carvajal. Hoy estamos platicando con Guillermo Torres López. Vamos a platicar sobre el papel de los medios de comunicación en este proceso electoral, un proceso que se antoja, ya sabemos, muy competido, pero además muy controversial, muy problemático por el grado la terrible guerra sucia que ya estamos viendo cómo se está desarrollando y en la cual los medios de comunicación y esta nueva ecosistema que llamamos las redes sociales, pues están jugando un papel muy importante. De eso queremos platicar con Guillermo Torres, que él es el coordinador de la carrera de periodismo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Nos están formando los futuros colegas que van a trabajar en los medios y por su cuenta, porque ahora cada vez es más un oficio liberal el Claro. periodismo en Colima. Guillermo, buenos días. No, pues muy buenos días y gracias por la invitación, Alberto. Pues aquí abriendo el tema. Pues estamos viendo que para el 2018, de manera muy distinta hace 3 años incluso, ya no hablemos de 6 o 12 años, de manera muy distinta a lo que pasó en el 2015, la prensa de referencia, los periódicos impresos que circulan en los kioscos y en los Oxxo, por completar el comercial, yo me refería a los kioscos de periódicos, que Sí, ya ni hay tampoco, ya creo que nada más queda uno en el centro de la ciudad y algún otro ahí por la Maclovia Herrera, pero han ido desapareciendo hasta los puestos de periódicos, como decimos en México. La prensa de referencia pues está ahí, cumple su papel, pero cada vez más la comunicación política y el diálogo político entre los colimenses se da en las redes sociales. ¿Cómo observas este fenómeno, la preeminencia de Facebook y de Twitter fundamentalmente Facebook y creo que en México el WhatsApp, ¿no? sí, es correcto. Pues el contexto es muy amplio y en este momento he observado y lo hemos platicado con algunos colegas de cómo el cambio generacional pues tiene que obligar los partidos políticos, los medios de comunicación, algunos están medio rezagados en la construcción y percepción, muchos utilizan las mismas estrategias políticas, eh, pues donde ya los padres y abuelos de alguna manera se están yendo y ahora los nietos y los hijos pues están sustituyendo a aquel público justamente electorero. Entonces yo todavía veo en los discursos políticos, en los medios de comunicación, un discurso que todavía no acaba de cambiar, donde el fenómeno social pues sí está pasando, ¿no? Y lo podemos ver justamente en nuestro estado, como en el resto del país, donde pues si antes la dinámica de los zócalos, los jardines municipales, estatales, pues veías muchos puestecitos de periódicos, de revistas, y pues cada vez son menos, ¿no? Como bien lo estás diciendo, y es porque aquel público que era todo una práctica, una tradición ir y comprarte el periódico, el papel, que pues ahorita para algunos de nosotros que a lo mejor somos lectores asiduos, pues todavía disfrutamos, digamos, esa parte, porque también tenemos el acceso, nos tocó ser como el sándwich de lo tecnológico, lo electrónico, ¿no? O leer la prensa, pero la prensa impresa, Así es. pero en digital, en Ahorita, sí, pantallas. claro, ahorita ya está, lo estamos viendo en pantallas, pero por ejemplo yo prefiero a veces sí tener un papel o un documento, pero también el formato de revista, por ejemplo, pensando en una revista como Proceso, en lo local pues todavía no hay alguna revista que me llame mucho la atención para leerla y pues bueno, electrónicamente lo consultas. Pero sí, realmente ahorita, por ejemplo, pensando en la prensa local, pues cada vez menos. De hecho, hace como unos 15 años, un estudiante de comunicación de una escuela privada en Manzanillo me preguntaba, como director en ese entonces del Correo de Manzanillo, ¿y los periódicos impresos van a desaparecer? Y en aquel momento yo dije, no, mira, van a perdurar, va a pasar como la radio, la televisión, que hay modificaciones, pero no creo que vaya a desaparecer. Pero realmente ahora la nueva generación, pues desde muy pequeños, la verdad es que tiene un acercamiento más con todos los aparatos electrónicos y tú puedes ver a los niños con su... una vez me tocó ver una niña como de 4 años que tenía unas papas metiendo el agua, pero ya con su tablet ahí jugando, además familiarizándose, y por supuesto que tal vez nada más los libros
en papel, muy pocos los puedan consultar, pero ahora ya es la tendencia, pues teniendo todos los libros, los artículos en esos formatos electrónicos, pues sí hay que pensar muy bien esta fusión. Ya 15 años, ahorita ya lo que yo le argumentaba de que no, que iban a perdurar, pues sí, pero ya ahorita cada vez más ves que la venta de los periódicos localmente es mucho menor, ¿eh? Y la consulta, la rapidez de los chavos ahorita son prácticos, pocas veces van, o sea, no van a buscar un puesto de revistas, la verdad, tienen su computadora y se pueden a buscar ahí ya toda la información posible, ¿no? Porque es gratuita. Porque es gratuita. Que ese fue el fenómeno que y si que la rompió el cobran, esquema, porque hay algunos medios, sobre todo los impresos, que juegan un poquito, a nivel nacional pues todavía yo creo que Reforma pues todavía tiene esa posibilidad, pero localmente, o sea, la gente de hecho en distintos trabajos de investigación periodísticos de los tesis de los chicos, cuando uno busca ver cuáles son los medios que más consultas, de verdad que son menos los locales, y los personajes más identificados, ya sea de la radio, la televisión, pues son más bien nacionales los referentes. Entonces los chicos sí están informándose de lo que está pasando, pero es casi lo inmediato, ¿no? Es decir, es lo inmediato en lo que están viendo en las redes, identifican ciertos, fíjate, más que medios, identifican a ciertos personajes que están subiendo mucha información, y cuando quieren ir más allá y consolidar la información para ver si es más verídica o no, pues buscan otros referentes más allá de lo local, ¿eh? Y si es de lo local, pues buscan quiénes son las personas más confiables para verificar si realmente el dato es confiable o no, como una de las noticias de ayer donde decían que un candidato al Senado que siempre no iba, entonces fue un boom en la cuestión electrónica, sí, no en el impreso. Ahorita hay que ver, no he leído los periódicos impresos, hay algún desmentido, pero ayer ya hubo toda una serie de polémica, la ¿no? gran tragedia es que si no es cierto, y el aludido en este caso el exgobernador Fernando Moreno, que de quien se señalaba que se lo iban a bajar, el trascendido, como se dice, que en México decimos un borrego, ¿no? El trascendido era que iban a bajar al senador Fernando Moreno, de la candidatura del Senado al exgobernador Fernando Moreno, para reinstalar ahí a José Manuel Romero Cuello, el director del Instituto Mexicano de la Juventud, a quien en un momento determinado dijeron que iba a estar en esa posición y luego lo cambiaron por alguna cuestión que era aparentemente más conveniente que jugara por la presidencia municipal de Colima. Pero lo trágico de eso es que si el exgobernador decidió utilizar un periódico donde tiene mucha presencia, ¿no? mucha ascendencia, para dar una versión oficial, a esas alturas mucha gente no se ha enterado, porque claro, ya no se lee esa prensa, ya no sirve de referencia el periódico, y tendré que volver a utilizar las redes sociales para tratar de amortiguar, claro, o de contener un fenómeno que se dio precisamente en las redes sociales. Sí, porque la corriente de opinión ayer por la tarde, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho porque tuve 7 consultas vía WhatsApp, 7 consultas donde me presentaban la nota que yo creo que tú viste y que todo el mundo vio. No sé si en un promedio de 1 hora, 2 horas, esto se regó. También por lo que representa pues el exgobernador, el personaje político. Y por ejemplo, pero hubo 7 personas que me consultaron, ¿es verdad, es cierta, es verídica esta información? Entonces, esas 7 personas que se informaron inmediatamente querían saber si era verdad o no. Entonces, sí te llega la información de manera inmediata, pero también hay gente que pues se espera y dice, bueno, hay que ver si es verídica o no. ¿Qué esperan? Pues una nota, a lo mejor de un periodista como tú, Alberto, u otro que tenga pues la credibilidad suficiente como para o desmentir o confirmar que efectivamente la información no era borrego, ¿no? Pues sí, o sea, o una declaración oficial del Comité Directivo Estatal del PRI o del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, o una entrevista, una declaración del propio exgobernador o de Romero Cuello, o sea, una fuente acreditada que dé una versión oficial. Claro. Aquí quisiera aprovechar este fenómeno porque, sin cambiar de tema en lo que estábamos, pero buena parte de lo que se ha dicho de la posverdad y de las fake news y esos bulos, como dicen en España, que aquí, insisto, les decimos borregos, es que estaban muy preocupados en la clase política de que las campañas se lleguen a distorsionar con ese tipo de informaciones falsas, de desinformación.
y que la gente pues se confunda y piense que es verdad algo que no es verdad, y como bien dice el término, posteriormente, hacer una posverdad, posteriormente se entere de la verdadera verdad. Pero aquí hay una cuestión que nos permite reflexionar este ejemplo particular que dice del borrego, de que si bajaban a Fernando Moreno de la candidatura al Senado o no. El lector no es tonto, y el lector, en todo caso, si creyó o dudó de que esa información pudiera ser cierta, es porque es verosímil. Creo que ahí está la clave. Claro. O sea, en un momento determinado dicen, bueno, sí, si Romero iba a ir a esa posición, lo quitaron, pero ya se la tenía prometida el presidente de la República, según ha trascendido, y a lo mejor él no ha aceptado o no ha dicho que va a ir por la presidencia municipal o por la candidatura del PRI a la presidencia municipal, para ser más correctos. Entonces probablemente estuvo luchando, estuvo peleando por recuperar la posición en el Senado, que le da cierta ventaja, porque sería el priista con el cargo más importante en la fórmula electoral del PRI, y eso tiene un Claro. peso y una trascendencia, y entonces es perfectamente verosímil que Romero lo hubiera peleado, que lo hubiera obtenido y que se hubiera dado el cambio de candidato, y yo creo que eso es lo que hace trascendente Claro. un trascendido, y no necesariamente que alguien invente cualquier cosa y por el solo hecho de circular en las redes sociales ya se tenga un impacto, ¿no?, en la opinión pública. Pues uno que está justamente en los medios, que estás tratando de seguir, tener pues el pulso actual de lo que está sucediendo en cuestiones de información y corrientes de opinión, bueno, pues uno luego siempre tiene la suspicacia de pensar que pues si uno de los mejores políticos que tenemos en Colima es Fernando, pues no le viene mal una corriente de opinión así, porque al final de cuentas se coloca en el imaginario de los colimenses, ¿no? Digo, uno pensaría que es tan hábil que este ¿Que él pudo generar el rumor? Digo, es que todo en política, todo se vale, y uno pensaría también esa parte, ¿no? Y bueno, decir que Romero va, pues más bien podrías pensar que son decisiones o arreglos en el centro, porque de alguna manera pues no son tampoco ni antagónicos ni oponentes entre un personaje como lo es Romero o Fernando Moreno, ¿no? Sí, y la verdad es que pues siendo en Colima la elección intermedia coincidente con la nacional, con la presidencial, pues, pero aquí tiene una característica, que esta elección intermedia pues es preparatoria de lo que va a ocurrir en el 2021, o sea, de alguna manera se empiezan a configurar el mapa político y el posicionamiento de cada aspirante a la gubernatura, y en ese caso pues Romero tendrá que buscar estar en la mejor posición posible, porque en ese momento lo habían dejado fuera, y lo que sí está más claro, digamos que sí era como semioficial, porque aquí tenemos que empezar a ponerle como graduación a qué tan oficial o qué tan certero es una información. Lo que sí está un poco más cierto, que tenemos un poco más de elementos de certeza, es que no iba a ir por la candidatura a la presidencia municipal, que no estaba interesado en eso. Probablemente sospechaba que no lo iban a apoyar mucho y no tendría mayor oportunidad de arrebatarle la alcaldía, en este caso a Héctor Insúa, y quedaría en desventaja para el 2021. Era perfectamente ese escenario lo que hacía verosímil la noticia de que pueda ir al Senado. Y los tiempos son importantes porque pues meses atrás lo que se escuchaba en pasillos, entre bambalinas, era justamente que Romero iba al Senado. Entonces, meses después dicen que bajan a Fernando y que va Romero. Entonces, ahí siempre se siembra un poquito la duda. Y te digo, pues hay que ver realmente, pues la política es de acuerdos y desacuerdos, y uno ve que podría ser posible, pero también no, o sea, pues realmente está mucho en juego en este momento, ¿no? Y fíjate, todo este tema, el hecho de que el oficialismo ya no se circunscriba al PRI, estamos hablando del oficialismo en Colima y hablamos de un aspirante a la presidencia municipal de Manzanillo que es del Partido Verde, hablamos de que el candidato del oficialismo más
con más posibilidades de ganar la elección hasta el momento, como estaba, sin que se metiera Romero, era Roberto Chapula, que va por movimiento, por el partido magisterial, el PANAL, se llama Nueva Alianza. Nueva Alianza. Se me confunden siempre las siglas ahí, el partido Nueva Alianza, que forma parte de la coalición de MIT, pero que Colima está por separado y que está buscando ahí ser candidato a la alcaldía. Entonces, todo este escenario donde las viejas categorías, los parámetros que teníamos de que el PRI es el gobierno y el gobernador siempre va a jugar con los candidatos del PRI, va a tratar de apoyarlos, todas esas cosas ya no están, ya no son ciertas, se está dando una dinámica completamente distinta, y yo me pregunto qué tanto están los medios de comunicación, especialmente los tradicionales, los periódicos sobre todo, reflejando esta situación y contribuyendo a esta nueva educación política que requiere el colimense, porque el colimense era muy ducho en política, Claro. pero todo lo que aprendió ya no funciona. Claro. Entonces ahora no sé si realmente los medios, para empezar, la gente que escribe en los medios de comunicación está entendiendo la situación y si la está sabiendo comunicar. Yo creo que por ahí, claro, digo, los políticos ya experimentados que están digamos, en la cúspide de su clima, así que después pues viene como todo un círculo, van hacia abajo, pues a lo mejor tú y yo lo entendemos porque tenemos ya cierta edad, ya pasamos un poco del medio siglo, pero realmente estos políticos que todavía permanecen, que ya tienen su tiempo justamente en las funciones públicas, partidarias, sería interesante que pensaran y analizaran qué pasa con los actuales jóvenes que están estudiando una licenciatura, que justamente para ellos a lo mejor escuchar un Arnoldo Ochoa, Fernando Moreno, o Marta Sosa, yo creo que los jóvenes realmente ya traen otro chip, ya están, ellos la problemática, el contexto lo perciben distinto, sobre todo por la categoría esta de la inseguridad, la categoría de inseguridad rebasa cualquier tinte partidario. Por más que hagan un spot muy bueno del PRI, del PAN, del PRD, pues en este caso Morena, que está muy reciente, por más que digan que el mejor candidato es tal, lo que más le va a afectar a un joven es de que sabe que está a su alcance de la mano la venta de droga, o que hubo un asesinato doloso en la esquina, o que le roban el boiler, o que eso realmente es lo que más lo va a persuadir para una decisión electoral. Y lo que está viendo es que toda esta realidad no necesariamente se refleja en los medios de comunicación. Exactamente. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Guillermo Torres López. Soy Alberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro.
Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con Guillermo Torres López, él es el coordinador de la carrera de periodismo, la licenciatura en periodismo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Estamos platicando del ecosistema de medios de comunicación en Colima, de cómo se está desarrollando la actividad periodística, sobre todo en esta coyuntura electoral del 2018. No sé qué tan bien librados vayamos a salir, qué tan acreditados como gremio salgamos. Espero que no nos quedemos como profesión rezagados con respecto y quedándole a deber a la sociedad con respecto a las expectativas que se hicieron de un periodismo y de una comunicación política más pues no solamente más profesional, más seria, sino también que contribuya al desarrollo de la democracia en Colima. Lamentablemente tenemos muchos colegas que todavía piensan como en el siglo XX, Sí, sí. por no decir que en el siglo XIX, Sí. y que todavía creen que el papel de los medios es fortalecer las instituciones políticas, especialmente las gobernantes, y que se resisten al cambio y que se sienten parte Claro. del aparato político y no un referente, no un espectador, no alguien que debe simplemente mediar y cumplir una función social muy determinada. Claro. Guillermo, ¿cómo ves tú que estás en contacto ahí con los jóvenes que están formando como periodistas, cómo ven ellos a los que ya estamos en el trabajo, en la chamba? Fíjate que veo que El sí, oficio, se en dice. el oficio, fíjate que veo que sí hay un reconocimiento, sobre todo los jóvenes que están bien informados, porque hay otros que todavía como que están llegando y recibiendo la información, pero hay unos que identifican totalmente a la gente que está haciendo un buen trabajo periodístico. Algunos de ellos pues se acercan a esos personajes porque pues quieren saber cómo trabajan, qué hacen, y es una buena manera de ir pues incluyendo prácticas, ¿no? Positivas, muy profesionales, sobre todo que de alguna manera se reflejan en la actividad cotidiana, ¿no? Y el compromiso, un compromiso social que sí es muy necesario. Fíjate que ayer, por ejemplo, tuve un invitado que por ahí la materia que estoy impartiendo en este momento es noticiero radiofónico, y pues de alguna manera estoy acercando a personajes que se dedican a la producción de noticias, y la verdad es que sí tenemos un papel muy importante en este momento, sobre todo por pues el contexto tan desprotegido, tan endeble, porque se refleja mucho en la población la cuestión de la impunidad y la corrupción. El reflejo está en los barrios y en las colonias, se ve. O sea, casi todas las familias tienen historias pues lamentables sobre robos, venta de droga, y te das cuenta que ahora resulta que el sistema de lo ilegal está más por arriba de lo legal. O sea, y lo que es preocupante, y porque lo escucho de los estudiantes de periodismo, es de que la población dice, bueno, pues es que ya se estaban tardando de que a este muchacho que es ratero no le hubiera pasado algo. Esos argumentos sí es de preocuparse, porque ves que está rebasada una estructura legal que no está rigiendo pues el Estado de Derecho, donde todo el mundo pues la verdad se quiere un Estado de Derecho. Y cuando no funciona, no lo imparte la justicia, pues luego resulta que los que están reglamentando pues es los personajes ilegales, ¿no? Los chavos, ayer este productor que se dedica, pues como es la radio, mucha gente no sabe, bueno, muchos de los receptores no sabemos quiénes son, cuál es la situación, y la verdad es que hay población que cree mucho en los argumentos, testimonios, en este caso de los locutores. Entonces, sí hay una gran responsabilidad, y es lo que en este caso los estudiantes pues se les tiene que hacer sensible, que tengan la información. Y, por ejemplo, conversaba uno de los invitados, de hecho tuvo que parar porque como que se le hacía un nudo la garganta, pues hablan por teléfono o los buscan directamente a la radiodifusora y dicen, ¿saben qué? Es que no tengo trabajo, tengo hijos, no tengo que comer, y le consiguen trabajo a esa señora, y la señora confiesa que era tanta su desesperación y desesperanza y ver la condición de sus dos niños que son muy pequeños, que en un momento pensó
ponerle pues veneno a hamburguesas porque no veía salida. Entonces, él, fíjate, un trabajo profesional de este productor apoyó y le dio viabilidad y funcionalidad a una señora que veía que no tenía pues esperanza de poder sacar adelante pues a 2 de sus hijos. Y también otra persona, también que los invitó, fíjate, a cenar y demás, que tuvo una situación muy complicada y que en un momento dado pensó en quitarse la vida, y al escuchar al conductor, locutor, por eso los invitó a cenar a todo el equipo, porque dice que al escuchar, fíjate, lo importante del argumento, al escuchar ciertos testimonios, discurso del conductor, locutor, le cambió la perspectiva de lo que en un momento dado iba a hacer, también quitarse la vida. Entonces, el agradecimiento fue, la señora llevó tamales y el señor los invitó a cenar. Entonces, a veces creo que sí tenemos que ser muy responsables de nuestros discursos, más allá de los intereses personales, y sí se debe de pensar, sobre todo en un sector de población que en este momento sí está muy desprotegido, ¿no? Es decir, por más que los discursos políticos de la función pública se diga que tenemos cierto nivel económico de bienestar, bueno, hay que pensar cuánta población, porque las familias en Colima, la mayor parte de familias en Colima, en todas las colonias ves que se repite la misma problemática: el robo, el venta de droga. Entonces, un discurso, por más experimentado que sea un político o por más querido que sea, lo rebasa la problemática. A eso me refería, que los partidos políticos, por un spot, por más bonito que le pongan o bien hecho, no va a rebasar una realidad que va a definir el voto de las personas, ¿no? Sí. Entonces, sí es muy importante la responsabilidad, y es lo que se está tratando de construir en la práctica periodística de los jóvenes. Y hay algo también que ellos mismos están experimentando y están viviendo, porque estar en la Universidad de Colima, en las aulas, la verdad es que es un cerco de protección, es una dinámica entre ellos de apoyo y demás, hay mucha solidaridad, pero fuera cada quien está viviendo, o sea, sí, son conscientes del contexto complejo que se está viviendo, ¿no? Y también los medios, de alguna manera, a lo mejor hemos sido responsables de no un buen tratamiento de la información en el aspecto de, pues, del crimen, del asesinato doloso, porque realmente en el exterior piensan que no podemos salir ni en la noche. Tampoco no es cierto. Es decir, si sales, tenemos ciertas áreas que hay una dinámica pues tranquila, pero también sabemos que hay otros puntos de la ciudad donde no puedes estar a cierta hora, ¿no? Y sí es preocupante lo que estás viendo, y qué es lo que más marca y determina como una construcción o percepción negativa en el Estado, pero realmente sí hay dinámicas donde no se siente, digamos, esta parte de inseguridad, ¿no? Sí, yo creo que tienes razón en esta enorme responsabilidad que tiene la gente, los comunicadores en general, Sí, la gente sí, que sí. habla ante un micrófono, que se presenta ante una cámara, que escribe en una tribuna impresa o digital, y que sube mensajes de WhatsApp. Todos adquirimos cierta responsabilidad. Habemos gente que nos dedicamos profesionalmente a esto, o sea, pretendemos vivir de esto, que esto sea nuestro modo de vida, y otra gente que lo hace por gusto y demás. Yo creo que aquí se está cada vez quedando más clara esta división entre el periodismo profesional, el periodismo amateur, Claro. y las funciones que cumple cada uno, los alcances de cada uno, pero lo que no le puedes reprochar al periodista amateur, al periodista ciudadano, pues se lo tienes que reprochar al periodista profesional, esta responsabilidad que tiene de primero escuchar a la gente y no decirle mentiras, no decirle cosas que... Y además establecer este puente de comunicación. Me voy a un ejemplo muy concreto. Hay un divorcio absoluto en materia de seguridad pública o de la inseguridad que estamos viviendo entre el discurso político y el discurso social. Totalmente. La gente se da cuenta, empiezo por lo político. El discurso político, que es el discurso gubernamental, es sí, tenemos el mayor número de homicidios dolosos. Esto es parte de la pugna entre los cárteles que quieren aquí apoderarse del mercado. Antes decían que por el puerto de Manzanillo, ahora ya admiten que hay un mercado local de narcomenudistas, del narcomenudeo, pero siempre lo ubican todos los asesinatos en ese contexto. Y el discurso social es de mucha gente que dice, bueno, hay otras cosas que no entran necesariamente en la lógica de la venta de drogas, ni al mayoreo ni al menudeo, que tienen que ver con extorsiones, que tienen que ver con cuates a los que les dejan trabajar actividades ilícitas
y ellos deciden ampliar su registro de ocupaciones, de su registro de actividades. O sea, si les permiten traficar, pues también luego quieren extorsionar. Si les permiten distribuir drogas, pues también luego quieren secuestrar gente o cobrar piso o acercarse a una persona que sospechen que se hizo de dinero, no les importa cómo, y de una manera como más celosa que ni el fisco, le reclaman una parte de su patrimonio, de sus ingresos, suponiendo que lo obtuvo de manera ilícita. Y este discurso social, donde la gente reconoce que la actividad delincuencial excede la actividad del narcotráfico, no lo maneja el gobierno. Y no sé si los medios de comunicación estén reflejando realmente esto. No, que te digan, hay colonias de la ciudad donde los transportistas dejan de prestar el servicio a determinadas horas porque hay actos vandálicos, y los responsables de esos actos vandálicos son impunes, nadie quiere ir a someterlos, ¿no? Y, Claro. y nadie, pero el colmo, lo podemos decir, a lo mejor lo podemos publicar, lo que no hacemos es irle a preguntar a la autoridad por qué no vas y controlas estas zonas donde se ha perdido la tranquilidad y la paz social. El problema aquí está justamente en que la gente es prudente, la gente que antes denunciaba ya no denuncia, porque sabe que de repente hay un vínculo entre delincuentes. Es más, es que uno luego piensa como en esos grandes delincuentes organizados, pero hay un problema en las colonias. Los jóvenes que no estudian, que están en las calles, que se están drogando, entre ellos son 10, 15 que se juntan, y en ese espacio tan pequeño como puede ser una colonia, ya sea en la colonia Puerta de Hierro, o que en la Puerta de Rolón, o en las Amarillas, o en otras, pues la gente, las familias bien, que son la mayoría, no saben qué hacer con ese grupo de jóvenes que les están robando, que además saben quiénes son los que roban. ¿Por qué? Porque no le tienen confianza a la autoridad, y porque además la ley es, los tienes que encontrar robando. Realmente es muy complejo esta parte, y yo creo que algo que sí se le debe reconocer, así como dices, a estos periodistas empíricos, pocos son los que realmente van y se involucran y están en campo y sacan los datos, son muy pocos. Los profesionales no tienen, es obligatorio que ellos manejen los datos de primera mano. Sí, la verdad es que es difícil lamentable. cuando la autoridad ya no facilita la Ya no información. facilita. Entonces, normalmente, ¿qué está pasando? De que ¿cómo ahorita se me olvida? El boletín de prensa que saca el gobierno del estado o cualquier presidencia municipal, lo toman como real. Y es lamentable ver ahora que el ejercicio periodístico, hasta de algunos profesionales, no sacan ni por qué, ni qué pasó, dónde, qué lo motiva, nada, no hay preguntas. Lo editorializan, ya sea satanizando, descalificando, o están escribiendo a favor de alguien. Eso no está ayudando en este momento al Estado. Y justamente aquí lo conecto, esto lo hemos hablado con algunos compañeros periodistas, académicos, de cuál es la perspectiva de convocatoria para los estudiantes de periodismo. Bueno, pues tenemos un fenómeno muy complejo, porque el año pasado, por ejemplo, bajó nuestra currícula porque eran las mujeres la mayor parte de aspirantes a la carrera de periodismo. Pero el año pasado bajó porque estoy seguro que los padres de familia dicen, no, más si es mujer, no, ¿cómo te vas a meter a estudiar una carrera de periodismo si es muy peligrosa, los están matando y demás? Claro que en el Estado hay cierto estado de las cosas, se ha pretendido de alguna manera el gobierno del Estado hacer algunos mecanismos para estar cercanos con los periodistas. Ya ves que está la organización donde pues Juan Carlos Flores representa, pero también no es es un buen factor, pero nos rebasa todo lo que está pasando en el Estado, y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sobre todo, ojo, que hay que decirlo, la mayor parte de los periodistas están dentro como de una dinámica oficial, y los que no lo están, que se perciben como independientes, pareciera que son perseguidos cuando escriben cosas que no son agradables o que se les hace muy Y crudo. simplemente están desprotegidos porque no entran en la Claro, están desprotegidos. en el blanco de estas, Claro, en el además, campo de acción de estas organizaciones. claro, de porque protección a además los periodistas. periodistas
que son críticos, normalmente los debería de proteger, es una obligación la institución en la que trabajan, pero tampoco, porque de alguna manera también tienen la solvencia por la compra de publicidad y que es un mecanismo de control de alguna manera y no permite una independencia, ¿no? Entonces los futuros periodistas tienen que estar conscientes y es ahí donde entra, por ejemplo, lo que tú decías, esta visión pues muy neoliberal, donde ahora pues los periodistas pues tienen que tener sus propias empresas y pues para allá van nuestros planes de estudio, ¿no? Ahora que la tecnología da la posibilidad de que hagas tus plataformas digitales, bueno, pues uno piensa en que hagan sus propias casas productoras Sí. o freelance, donde sean independientes, pero sí, en este momento, yo creo que en todo el país, pues existe el mecanismo de control del oficial en el sentido de que te estoy financiando publicidad, ¿cómo me vas a pegar? Pero es ahí está también ahí el problema y el reflejo en la cuestión social, la población, que es ahí donde está exigiendo la población que haya un compromiso más de los comunicadores, que además la gente no es tonta, la gente se molesta, tiene un enojo interno que a veces no lo manifiesta, porque sabe que el discurso oficial, que se ve además en los medios impresos, en radio y televisión, cuando se meten discursos la gente hasta está molesta, a veces hasta apaga el noticiero, le cambia, porque no es creíble el discurso, porque lo que está pasando en su barrio y colonia es muy distinto. Entonces, por supuesto que sí hay una especie de rechazo y se identifican quién podría estar comprometido con esta gente que sí necesita tener intermediarios creíbles, profesionales, porque la problemática social se agudiza y cuando, ojo, la estructura, y esto yo lo veía mucho cuando era director del Correo de Manzanillo, cuando las estructuras gubernamentales no eran funcionales y no le servían a la población, acudían al medio, decían, es que tengo un problema y no me lo solucionan. Entonces buscan un medio creíble, buscan a un comunicador periodista creíble que les pueda solucionar un problema. Cuando no funcionan las instituciones, buscan a un comunicador o periodista, de verdad, para la denuncia. Es una denuncia pública, Sí. ¿verdad? Porque consideran que a ellos no los escuchan el servicio público, el gobernante, entonces andan buscando al intermediario creíble, ¿no? Es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial, que los grandes periódicos se achican, algunos han cerrado, algunos dejan de circular de manera impresa y solo se vuelven publicaciones digitales. Todos ellos han despedido una gran cantidad de trabajadores, se han conformado con plantillas a lo mínimo indispensable y evidentemente pues todos estos profesionales que quedan desocupados pues, han buscado otras formas, otros modelos de negocio para sobrevivir, pero la gran tragedia de esto es que los grandes periódicos que existían tenían equipos, podían pagarle a un reportero porque se dedicara a investigar un asunto, cosa que no ocurría en México, por supuesto, Claro. o casi no ocurre en México, salvo algunas publicaciones como Proceso, probablemente Claro. La Jornada en algún momento, Reforma, pero cada vez menos ocurre precisamente por el colapso de este modelo de negocio, donde ya los periódicos no son grandes empresas, no tienen la solvencia financiera que tenían, y entonces estamos volviendo a una especie de plano horizontal donde hay muchísimos medios, cada periodista es prácticamente un medio, el periodista de marca, digamos la marca personal, pero la capacidad que tiene de generar información y sobre todo de investigar, de hacer investigaciones de fondo, se ha pulverizado, ¿no? Lo hemos visto desde que desapareció el subsidio que MBS le daba al equipo de Carmen Aristegui, pues las investigaciones que hacía el equipo de Carmen Aristegui ya no son tan profundas, no pueden serlo porque no hay forma de sostenerlas Claro. financieramente. Ese fue el gran daño que hizo el gobierno de Peña Nieto al periodismo independiente o al periodismo de investigación específicamente sentado en la figura de Carmen Aristegui. Pero entonces, lo que tú veías cuando estabas en el Correo Manzanillo, lo que yo veía cuando estaba en el Ecos de la Costa, de alguna manera un periódico de referencia, es una tribuna, tiene una plataforma más alta que se pone sobre encima de esta horizontalidad y entonces puede decir las cosas, digamos, con una mayor, alzar la voz más fuerte, ¿no? El ciudadano, no es lo mismo escribir subir un post a Facebook que acudir a un medio de comunicación que tenía este prestigio y que tenía esa fuerza y alzar la voz y que su voz suene más fuerte y llegue más lejos. Eso es lo que estamos perdiendo con los medios de comunicación, a pesar de lo plausible y de lo celebrable que sea la existencia de muchas microempresas periodísticas. El problema es que todas estas microempresas periodísticas están en igualdad de condiciones y que el trabajo de uno solo multiplicado por 100 no es igual cuando estaban 100 juntos y hacían un trabajo Claro. en una sola empresa. Por ejemplo, me di cuenta por la experiencia de 4 años y meses que estuve dirigiendo, por ejemplo, el Correo de Manzanillo,
de que el éxito de un medio justamente es la credibilidad que te da la gente. Mucha gente, muchas personas iban y nos buscaban, nos hablaban por teléfono, nos decían, oigan, ¿por qué no apareció tal nota si aquí en nuestro barrio, en la Casa de la Cúpula, había como 60, cuando estaba entonces que la AFI, había como 3, 4 corporaciones y no sabían qué estaba pasando? Entonces nosotros nos pusimos a hurgar, a investigar, pero a investigar y hurgar pareciera que íbamos en contra de la estructura legal, Sí. porque me decían, pero no, ¿por qué lo estás investigando si el Ecos de la Costa no lo está investigando, el Diario de Colima no lo está investigando, el Noticiero no lo está investigando? ¿Tú por qué? Pues porque la población quiere saber qué está pasando en su barrio y entonces nunca se me olvida que durante todo un día, que fue un sábado, me estaban hable y hable, que si yo sacaba esa nota que me iban a desmentir, fíjate, la estructura legal y oficial, y efectivamente el lunes sale un personaje, Procuración de Justicia, para decirme que pusiera mis barbas a remojar. Dije, bueno, ¿por qué es tan grave? Siendo un director de medio me di cuenta que era grave sacar la nota, y justamente una señora dice, es que desaparecieron a mi esposo y a su trabajador que tenía como 80 años. Entonces, esa investigación nos llevó a sacar muchos datos, muchas cosas, y te das cuenta que hay cosas que no están bien. Es decir, Sí, uno no es ingenuo, uno sabe cómo está la situación, pero también hay un sector de la población que está muy desprotegida. Pero también sabes que, Adalberto, esos cotitos de poder en la función pública, también hay gente de muy bajo perfil. Por ejemplo, cuando empezó esto muy mal en el 2009, por ejemplo, que las primeras ejecuciones de policías en Manzanillo, que empieza por allá, una señora a que le asesinan a su esposo, va como a los 4 días a decir, vengo por el pago de mi esposo, a la presidencia municipal, y dice, pero es que su esposo ya no trabaja aquí. Pues no, pues lo habían asesinado trabajando. Entonces, la señora pues se va, imagínate, muy desmoralizada aparte de todo, y un taxista me ve, me aborda, me dice, oiga, ¿usted es el director del periódico? Sí, fíjese que mi hermana, pues su esposo fue asesinado, sí, fue a cobrar el cheque, pero dijeron que no trabajaba ya ahí. Entonces la gente te busca porque no saben a quién acudir o cómo hacerle. Y entonces dije, ¿sabe qué? Pues permítame ver si puedo ser intermediario. Entonces hablo a la presidencia municipal y demás me dice, ¿saben qué? Que se venga, que atienda. Entonces a veces las personas, no, imagínate una secretaria que está dando, pues no tiene tampoco ni el nivel y a lo mejor tampoco era su trabajo, su función, pero la gente que trae un dolor y que cree que el rostro de quien la secretaria a lo mejor es, y no hay una solución o un camino correcto para resolverlo. Y le resolvieron, pero el comunicador del periodista tuvo que ser intermediario para poder resolver. Y no fue la única. Una vez otros compañeros periodistas se mofaban y se burlaban y hacían una crítica muy dura porque yo saqué una nota de uno de los reporteros del Correo que decía, cerdo berraco persigue a familia. Entonces decían, ¿cómo atreviste a sacar esta nota? Es que justamente creo que a veces... Creyeron que era apodo. Sí, pero es que la problemática es tan grande y tan amplia y por ejemplo el Manzanillo, que puede ser pues un puerto internacional, pues tiene una problemática rural pues muy fuerte. Lo rural, lo urbano, lo portuario hace que lo industrial, todo lo turístico pues sea una mezcla pues muy compleja. Y por ejemplo alguien que vive en un cerro, que tiene 3 niñitos de 1 año, de 2 años, de yo qué sé, eran 3 y una señora embarazada. Entonces un cerdo enorme se suelta y se mete a la casa y persigue, o sea, pone en peligro, en riesgo a las personas. Y ese suceso que puede ser insignificante para mucha gente que vive en lo urbano y que la problemática la ve de otra forma, pues no, para ese sector de población que tiene sus casas de cartón, de madera, que es muy irregular, que tiene una situación económica muy compleja, que tiene que subir no sé cuántas cosas, un cerdo que se mete pues pone en peligro a sus niños y a la señora. Entonces, igual no es una nota periodística tan importante política pues en lo político, pero sí en lo social para esa gente. Y creo que además tiene una trascendencia particular. El resto de los porteños, que así se denominan los manzanillenses, como si todos tuvieran que ver con el puerto, olvidan que hay una zona rural. Y incluso han olvidado cómo es el estilo de vida, el modo de vida en la zona rural. Claro. Y ese tipo de cuadros de esta viñeta era muy ilustrativa de cómo vive mucha gente en el Manzanillo rural, que es ajena al puerto, los manzanillenses que no son porteños. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Guillermo Torres López. Soy Adalberto Carvajal, regresamos en concreto.
escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con Guillermo Torres López, es el coordinador de la licenciatura en Periodismo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Y en el bloque anterior pues hablamos de lo que le estamos quedando de ver como profesión periodística a la sociedad, específicamente la gente que nos dedicamos a este oficio en Colima. Recibimos algunos mensajes de colegas que exponen una situación que sí nos faltó porque nos desviamos, nos fuimos por otro lado, nos faltó explicar un contexto muy particular de cómo se desarrolla la actividad profesional periodística en Colima. Especialmente ahora con esto del nuevo modelo de justicia penal, la presunción de inocencia llega al extremo o da pretexto para ocultar cualquier dato sobre los sujetos que son sorprendidos, detenidos o presuntamente o presuntos responsables de alguna actividad delincuencial. Los medios de comunicación ya no cuentan con aquellos partes de policía que llegaban a las redacciones donde decían quién fue detenido, desde el que había sido detenido como ebrio cansado hasta el que había sido detenido en flagrancia cometiendo algún delito, con sus nombres completos, sus generales, como dicen, la fotografía con el famoso numerito del folio de la cédula de detención. Todo ese tipo de cosas ya no se ventilan en los medios. Y como bien decía Dante Alfaro, que nos comentaba por ahí, el trabajo de campo se ha vuelto cada vez más difícil porque la fuente tradicional de información que era la oficial ya no existe. Los colegas que trabajan en las áreas institucionales, en lugar de facilitar la comunicación, parecen dificultarla, también por esta cuestión de que, por la preeminencia de los derechos humanos de los detenidos, que no se pueden exponer su perfil público hasta que hayan sido sentenciados, ¿no? por un delito. Esto dificulta la labor. Y el que quiere investigar por su cuenta, pues se topa con un medio incierto, inseguro, donde las organizaciones criminales reinan y pueden decidir silenciar a un periodista, como ha ocurrido en otros estados, y aquí mismo en Colima, que ha ocurrido, se dice, porque tampoco se investigó ni se le ubica como un crimen contra la profesión, que ha ocurrido con algunos líderes de opinión en las redes sociales que filtraron información y luego pagaron con su vida por dar a conocer estos datos. Pienso en este bloguero de Manzanillo que fue agente de tránsito y que cambiaron su vida por la de su hijo, una historia que se ha vuelto todo un mito, toda una leyenda urbana, pero que nos refleja muy bien la precariedad en la que se está desarrollando la actividad periodística en Colima, del informador, y realmente lo que conocemos como hechos delictivos son las cosas que están a la vista, a la luz pública. Si asesinan a una persona en plena vía pública a las 12 del día, fuera de una plaza comercial, pues eso lo reflejan las redes sociales porque alguien va y toma fotos y demás, pero ya después no preguntamos por qué,
ni cómo, ni si detuvieron a los responsables, Claro. ni si ya se le ha hecho justicia a la familia de esta víctima. Creo que ahí es en lo que queríamos decir cuando hablábamos Claro. de que le estamos quedando de ver. No, y bueno, un saludo a Dante Alfaro, a Jorge Silva y a la gente que nos está viendo, porque ya vi que son por ahí varios. Sí hay que decirlo, de hecho lo hemos platicado en pasillos, hemos tenido algunas charlas, por ejemplo, con Dante de lo complejo, él como corresponsal pues de TV Azteca en Colima, pues de los distintos momentos a los que se han enfrentado hasta con las mismas autoridades para hacer su trabajo. Ahora imaginemos en campo, como bien dice, pues claro que es un contexto muy complejo, y yo creo que Dante Alfaro, como muchos de los periodistas que estamos aquí, sobre todo los que hacen una labor realmente profesional, porque estar con la población parece que, es decir, ser un comunicador periodista, estar comprometido con la población socialmente por el fenómeno complicado que hay, pues uno tiene que tener una información totalmente actualizada del contexto, porque todo es una red de conexiones. Entonces, sacas una nota, tienes que saber muy bien hacia dónde te va a llevar, porque a veces puedes tocar un mal botón o un engrane, y el periodista hasta eso tiene que saber en este momento. Tiene razón Dante Alfaro en ese sentido, porque no es fácil sacar un dato. Yo creo que este sector periodístico sabe cómo está el estado de las cosas. Muchos han preferido, por ejemplo, en este momento dejar de escribir. Yo voy a retomarlo, yo dejé año y medio justamente por lo complicado y porque veía venir esta situación. Y la verdad es que hay cosas que a mí en lo personal me molestan, como pues un comunicador periodista profesional, y a veces escribir molesta, y yo que por ejemplo en un momento no escribía en un medio, lo hice en mi Facebook y tenía unas repercusiones tan amplias que llegó un momento en que dije, bueno, pero ¿y a mí quién me va a respaldar o proteger, ¿no? Esa es una cuestión que nos preguntamos, yo creo que todos los periodistas lo hacen, pero sí ves dónde está la hebra, donde se puede reventar, sí ves qué es lo que debes de cuidar, el tratamiento de la información, que es muy importante el tratamiento de la información, pero sí es cierto, en campo cada vez es más complejo, y sobre todo si sabes que de alguna manera hay una especie de colusión entre lo legal y lo ilegal. La verdad es que lo hace muy complejo, y en este caso, por eso la labor periodística en este momento se percibe como una práctica, un trabajo de mucho riesgo, Sí. y que va a ser lo complejo para la convocatoria de nuestra carrera, pero que estoy seguro que hay muchos jóvenes, de verdad que también hay esa parte yo he visto muchos jóvenes que están molestos con lo que está pasando y que además creen que pueden ser parte de un cambio justamente en esta situación. Entonces, si hay un sector de población que percibe que ahorita estudiar periodismo es una carrera de riesgo, pero hay mucha gente que sabe que le tiene que entrar para poder hacer también un cambio, y que además el periodismo de riesgo está, y todo lo identificamos en esta parte policíaca de inseguridad, pero el periodismo va mucho más allá, ¿no? En este sentido, hay muchos rubros, lo cultural, ¿no? Lo deportivo, lo artístico, y lo mismo social, es decir, nada más hay que saber muy bien dónde está parado uno. Hay que conocer muy bien las fuentes, la red de relaciones que se establecen en el Estado, tanto sociales, públicas, gubernamentales, la iniciativa privada, ¿no? Estamos obligados a eso. Sí, sin descartar que hay intereses y hay Totalmente. instituciones y hasta grupos de poderes fácticos, como le dicen, interesados o bien en que no se sepan ciertas cosas o bien en que se sepan determinadas cosas. La profesión periodística pues se enfrenta a unas nuevas reglas del juego, hay que aprenderlas. Claro. Y hay que asumir una nueva ética de trabajo, en donde, por ejemplo, en materia de inseguridad, pues al informar o al opinar sobre hechos delictivos, hechos violentos, pues hay que tener simplemente el cuidado de no revictimizar a la víctima, Claro, y no culparla de su propia muerte nada más porque sí, porque es más fácil para las autoridades culpar a la víctima, culpar a la sociedad civil, y no asumir la enorme responsabilidad institucional, la falta de inversión, la falta de profesionalización de las policías, la corrupción del aparato de justicia, la dejadez,
la desidia de las fiscalías que no quieren entrarle a hacer su trabajo, de la irresponsabilidad también del propio órgano legislativo que no ha logrado crear el nuevo esquema de una fiscalía independiente y tener dejar atrás el esquema de la procuraduría del fiscal carnal y pasar ya a una nueva era del trabajo de fiscalía, etcétera. Todas esas cosas hay que saberlas, hay que entenderlas, hay que saberlas transmitir, hay que saberlas comunicar y evidentemente a sabiendas de que hay cosas que habrá gente que no quiere que se sepan Claro. y habrá cosas que gente te quiere hacer que digas para que se sepan. Con Claro. con ese escenario es con lo que debemos trabajar ahora, son nuevas reglas del juego y no nomás en el campo de la inseguridad, para pasar ya a un último tema, Guillermo Torres, el tema de la equidad política, ¿no? de la equidad en la cobertura de los medios, ahora en el proceso electoral, que seguimos habiendo compañeros de los gremios que creen que su chamba es proteger al PRI Claro. y otros claro. compañeros que se sienten activistas de Morena, ¿no? Claro, ¿Cómo claro, establecer un claro. justo medio ahí? ¿Cómo ves tú esta situación en ese contexto Mira, del es muy 2018? es lamentable porque todos salimos perdiendo, la población sale perdiendo, el Estado sale perdiendo. Yo creo que los mismos políticos, es más, al mismo gobernador, yo creo que no le ayuda mucho, porque es de todos sabidos los que estamos en los medios, de que pues uno de los periódicos más importantes como es el Diario de Colima, pues hay un vínculo parental. Ajá. Yo creo que, y porque lo han dicho algunos de los trabajadores, que somos amigos, me dicen, es que no nos permiten, está vetado sacar tal información porque no hay que pegarle al gobernador o no. Yo creo que eso realmente empobrece y no enriquece justamente estas corrientes de opinión o esta percepción, o no beneficia al gobernador que un medio de comunicación que es importante no se pare de esa parte, ¿no? Me veré ingenuo, me dirá, pero es que es su tío, ¿no? Es que Pero están salen los más intereses. papistas que Nacho, pues, porque Pues el propio claro. gobernador va, por ejemplo, a la estación de radio, le preguntan y contesta lo que le pregunten. Y en algunos medios de comunicación sienten la obligación de protegerlo y no ponerlo en situaciones incómodas, de darle voz a actores de la oposición que a lo mejor sí golpean con sus declaraciones al gobernador, pero el gobernador está en todo su derecho y en toda la posibilidad de dar una respuesta a esos señalamientos que le hagan los líderes de oposición y todos tranquilos. O sea, no creo que en el diálogo político tenga por qué haber, tengas tú como periodista que proteger y cuidar que no vayan a golpear la figura Por gubernamental. ejemplo, yo lamento también una situación en el periódico Ecos de la Costa, donde tengo la percepción y todo el mundo sabemos que el medio está controlado por lo oficial. Entonces, yo que quisiera escribir cuestiones críticas, pues no lo puedo hacer. O sea, no veo en este momento un medio de importancia porque el Ecos de la Costa ha perdido su peso en la cuestión editorial. ¿Por qué? Porque hay un control y porque hay una perspectiva. Ese periódico que era un poquito más crítico, que de repente se veía un poquito cargado al oficial, pero era crítico en su editorial. Y ahora ya parece un pasquín priista, por ejemplo. Y no beneficia ni a los propios priistas. No se trata. Yo creo que esto ha cambiado. La construcción, la percepción del periodismo en el Estado ha cambiado y demás, y no beneficia. Yo creo que, por ejemplo, Nacho, que tiene, digamos, una muy buena O sea, relación. Nacho, ¿te refieres al señor gobernador? Al señor gobernador, por ejemplo, tiene una muy buena relación con la Universidad de Colima y, por ejemplo, el día que uno va a dar la salutación al gobernador, la universidad, de manera muy formal, todas sus áreas, por ejemplo, yo veo un buen vínculo. Y uno que está en el periodismo, veo en la primera plana del Diario de Colima una fotografía donde pone en primer plano al gobernador y en tercer plano por allá al rector. A mí se me hace de muy mal gusto en lo personal porque siento como periodista el manejo de una simple imagen del Diario de Colima, pues como que no representa, pone en primer plano al gobernador como que pues se le ropa, pero el rector no está mano a mano con él, lo ponen bien retirado. Entonces dices tú, bueno, uno que observa, que analiza, dice, pues ¿cuál es el juego en este caso político? Porque Sí. no lo puedes evitar de la editorial del Diario de Colima, Que, ¿no? que es un muy buen ejemplo de lo que está pasando. Al gobernador o al gobierno del Estado no le interesaba, estoy seguro, lo habían boletinado de esa manera, mostrar al gobernador en una pose imperial recibiendo a su lacayo, el rector de la universidad. Ese no era el discurso oficial. No. ¿Por qué un medio
se toma la libertad y la falta de profesionalismo de hacer creer que esa es la relación de subordinación de una figura como el rector de la universidad, que es una institución autónoma, con el gobernador, cuando simplemente es una salutación, un acto de cortesía Claro. política. ¿Por qué por qué poner al gobernador en entredicho, generar una situación de descortesía política cuando no era esa Claro que la actitud pues no fue eso lo que decidió el mandatario, ¿no? Sí, no, Son cosas porque fue un vínculo, porque estuve presente, armónico, pues la Universidad de Colima es la institución pues más importante, o sea, del Estado, educativa, y había un vínculo muy armónico, y cuando tú ves en el medio de comunicación el manejo, porque el manejo de la información, la intencionalidad de la información se ve tanto en los textos, pero también en las imágenes. Y entonces, pues uno analiza, y dices, bueno, ¿por qué esta descortesía o por qué este manejo? ¿Cuál es la intencionalidad de no poner mano a mano al señor rector de la Universidad de Colima con el señor gobernador? Entonces uno no puede dejar pasar estas cosas, y también en el Ecos de la Costa de los medios, yo creo que le estamos debiendo a los medios de comunicación, a algunos comunicadores, a la población. Yo creo que los gobernantes, las instituciones públicas, privadas, requieren justamente de una actitud propositiva, más que, no sé, no puedo decirlo servil, pero hay que rebasar más allá de los intereses. Es decir, si tenemos un sueldo, hay que devengarlo bien como periodista, como comunicador, porque salimos ganando más todos, de verdad. Parece que un poquito democratizar los medios te combaten, es decir, no sé, no quiero ser parte, no quiero ser, soy un comunicador no partidario de un partido o demás, te satanizan. No, es que tú eres de Morena, tú eres del PAN, cuando, o sea, te descalifican automáticamente simplemente porque no estás escribiendo lo mismo, o tienes un ángulo distinto del análisis o de la crítica, no te lo permiten, es decir, te combaten, los mismos periodistas o comunicadores, ¿no? Entonces yo creo que, pero aquí no es que tú salgas perdiendo, más bien es la población, y también nosotros somos el reflejo de lo que está pasando, y la verdad, nuestro reconocimiento, por ejemplo, pues a los comunicadores y periodistas que realmente están haciendo un trabajo, donde sí le está aportando en este momento crítico en el Estado, ¿no? Yo no estoy de acuerdo de esta imagen que nos dan, que primer lugar en esto, primer lugar en el otro, tampoco, no es cierto. Yo creo que sí hace falta que nos involucremos y que impulsemos un poco más esta parte social, periodística, lo que nos corresponde hacer, ¿no? O sea, lo más importante es un buen dato, pero un buen dato, tratar de no contaminarlo con nuestra propia perspectiva o sesgo ideológico. Aquí es muy complejo, puede decir, ay Memo, eso es muy romántico. Pues no, la verdad es que es muy necesario en este momento. La gente está esperando que por lo menos no le mientas, no le engañes, y que trates de darle el dato tal como va. O sea, sin sesgarlo tanto, pues, ¿no? Con esta idea nos vamos, con esta idea de que la profesión periodística, el gremio está reflejando lo que ocurre en la sociedad, y la sociedad se está polarizando, pero hay que recordar a los compañeros, hay que recordar a nosotros como profesionales que nuestra labor no es tomar partido por ninguno de los partidos, ni por el PRI, ni por el PAN, ni por Morena, ya no es el PRD, el PAN y el PRD es el mismo, ni por Morena. Nuestra chamba es otra, nuestra función es otra, y la responsabilidad que tenemos como periodistas es superior al interés inmediato, a lo que se espera de alguien que sea un activo del PRI o del PRI gobierno, o un activo de la oposición. Con esta idea nos vamos. Guillermo Toro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Soy Alberto Carvajal, nos vemos en concreto el próximo martes.